Para comprender el comportamiento humano, entre muchos otros aspectos a analizar, hay que entender el porqué de conductas que vienen arraigadas desde hace mucho tiempo acompañando a nuestra especie, y para ello es importante ahondar en las aguas evolutivas, de tal suerte que algunas interrogantes encuentren respuestas y otras más requieran, seguramente, mayor análisis. De ahí la relevancia en el estudio de la trayectoria del ser humano y cómo estamos ligados con otros seres vivos. Y para lograrlo, una herramienta muy útil es la comparación. Así que empecemos comparando las características bioquímico-genéticas de los seres humanos con otros seres vivos. Se ha encontrado una gran similitud genética con otros primates, como es el caso de chimpancés y bonobos. Esto respalda la idea del ancestro común. En tanto a proteínas, desempeñan funciones claves en los organismos y estas están codificadas por genes específicos. Comparar las secuencias de aminoácidos de proteínas entre especies diferentes revelan similitudes y divergencias importantes. Por citar un ejemplo, tenemos la hemoglobina, que es una proteína que transporta el oxígeno en sangre y es muy similar en humanos y otros mamíferos. Cierto es que tenemos muchos genes compartidos con otras especies, pero existen diferencias importantes en la forma en la que estos genes se regulan y funcionan. Los cambios en la regulación genética pueden contribuir a las diferencias entre las especies. Se ha estudiado también cómo ciertos genes específicos han evolucionado de manera única en los seres humanos y en otras especies. Por ejemplo, los genes asociados al desarrollo del cerebro humano, como es el caso del FOXP2, han sido objeto de investigaciones para comprender nuestra capacidad de lenguaje. Comparar genomas completos de diferentes especies para identificar regiones conservadas y cambios específicos. Esto ha llevado a la identificación de genes claves involucrados en funciones importantes como el desarrollo embrionario, el sistema inmunológico y la respuesta a enfermedades. En este rubro, la comparación ha propiciado una amplia comprensión de nuestra evolución y relación con otros organismos. De esto se desprende que compartimos ancestro común con otros primates, pero también se ha resaltado las diferencias únicas que nos distinguen. Esta investigación sigue siendo fundamental para la biología evolutiva y la comprensión de cómo los seres humanos encajamos en el árbol de la vida. En cuanto a la comparación anatómico-morfológica, es un medio importante para comprender las similitudes y diferencias entre organismos y cómo se han adaptado a diferentes entornos y estilos de vida. Empecemos por el sistema esquelético. Los seres humanos compartimos similitudes en la estructura básica del sistema esquelético con otros mamíferos, como presencia de cráneo, columna vertebral, extremidades y costillas. Sin embargo, las diferencias en tamaño y forma de los huesos reflejan las adaptaciones específicas para la locomoción vertical y bípeda de los seres humanos. Una diferencia muy puntual es la mano y los dedos. La mano humana es una adaptación distintiva que permite agarre preciso y manipulación de objetos. Comparada con otras especies, la estructura de nuestros dedos, especialmente el pulgar oponible, es única y esencial para habilidades como la elaboración de herramientas y la escritura. En cuanto al sistema digestivo, el del ser humano es muy similar al de otros mamíferos. Sin embargo, existen diferencias en longitud del tracto intestinal, estructura de los dientes que reflejan las dietas específicas de cada especie. En cuanto al sistema cardiovascular, poseemos un sistema muy similar al de otros mamíferos formado de corazón que bombea sangre a venas y arterias. En tanto a las diferencias, una está en el rubro de las arterias, como es el caso de la arteria carótida, que puede darnos indicios de cómo se regula la presión arterial. En tanto al sistema nervioso central, aunque la anatomía básica de este sistema es muy similar en todos los vertebrados, incluidos los humanos, diferencia en tamaño y complejidad del cerebro. El cerebro humano es excepcionalmente grande en relación con el tamaño del cuerpo y está involucrado en funciones cognitivas avanzadas. Por tanto, a lo que refiere a piel y pelaje, los seres humanos carecemos de pelo grueso en la mayor parte del cuerpo, en contraste con especies que tienen dicha capa densa para aislamiento térmico, por ejemplo. En tanto al sistema reproductivo, nuestro sistema reproductivo es muy similar en anatomía básica con otros mamíferos, pero también existen claras diferencias como la capacidad de los seres humanos para reproducción programada y el ciclo menstrual. Por lo que respecta a la comparación desde el proceso embriológico, resaltamos que existen similitudes interesantes con otras especies en el desarrollo temprano de los embriones debido a la conservación de patrones generales en la embriogénesis a lo largo de la evolución. Esto es un reflejo de la ascendencia común de todos los seres vivos. También existen diferencias significativas debido a las adaptaciones específicas de cada especie.
Cuando hablamos de similitudes, podemos empezar con las fases iniciales del desarrollo. Los seres humanos y otras especies compartimos muchas similitudes. Por ejemplo, la fase del blastocito, seres humanos y otros mamíferos tienen una cavidad llamada blastocele y una capa de células externas llamada trofoblasto que desempeñan un papel en la implantación. En cuestión a la formación de tejidos germinales, todos los vertebrados la desarrollan y son 3 capas. Durante la grastulación, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Estas capas se diferencian en distintos tipos de tejidos y órganos. Por ejemplo, en el caso del ectodermo, este se dedicará a realizar epidermis, que es la capa más externa de la piel, pelo y uñas, glándulas sudoríparas y sebáceas, el sistema nervioso incluyendo al cerebro y la médula espinal, órganos de los sentidos, el esmalte dental, sistema endocrino y sistema tegumentario, que es el conjunto de estructuras relacionadas con la piel. El mesodermo se dedicará a realizar tejido muscular, va a ser tejido conectivo que incluirá el tejido adiposo, el sistema circulatorio, el sistema urinario, el sistema reproductivo, el tejido hematopoyético, las membranas serosas y el tejido del sistema linfático. Y el endodermo hará las veces de sistema digestivo, el sistema respiratorio, la glándula tiroides y paratiroides, el tímpano auditivo, las glándulas del sistema respiratorio, el revestimiento de la vejiga, las glándulas tinsulares, la glándula timpánica y tubos auditivos y el epitelio respiratorio. Desarrollo del sistema nervioso tiene una similitud en vertebrados y seres humanos. Desarrollamos un tubo neuronal que dará lugar al sistema nervioso central. La formación de estructuras como la notocorda es una característica compartida por muchos vertebrados. Aquí hago un especial énfasis en la notocorda porque a mí me pareció que era una estructura muy interesante. Es una estructura embrionaria que desempeña un papel fundamental en el desarrollo temprano de muchos animales vertebrados, incluyendo evidentemente los seres humanos. Es una estructura longitudinal, flexible y tubular que se forma en el embrión durante las primeras etapas de su desarrollo. Esta se encuentra en el eje del cuerpo del embrión y sirve como un soporte temporal y un punto de referencia para el desarrollo de la columna vertebral. A medida que el embrión se desarrolla, la notocorda influye en la formación y la ubicación de las vértebras y otros elementos del sistema musculoesquelético. A medida que el desarrollo continúa, la notocorda se reduce y se reemplaza gradualmente por las estructuras óseas de la columna vertebral. Sin embargo, su influencia en la formación de la columna vertebral persiste y esta estructura es esencial para el desarrollo correcto de la espina dorsal y la médula espinal en los vertebrados. Ahora, hablando de diferencias, pues está la duración y patrones del desarrollo. Estos varían significativamente dependiendo de la especie. Por ejemplo, los seres humanos tienen un desarrollo embrionario más largo y complejo en comparación con especies como los anfibios, que pueden experimentar metamorfosis en su desarrollo. Los mecanismos de implantación también presentan diferencias. Las formas en que se llevan a cabo la implantación del embrión en el útero puede variar según la especie. Por ejemplo, en los marsupiales, el embrión se desarrolla en una placenta rudimentaria antes de ser transferido a una bolsa marsupial para continuar el desarrollo. En cuestión del desarrollo de estructuras específicas, las adaptaciones y características únicas de cada especie se reflejan en el desarrollo embrionario. En el caso de los seres humanos, desarrollan una placenta altamente especializada, mientras que, por ejemplo, los pollos desarrollan un saco vitelino que les proporcionará nutrientes antes de la eclosión. En los patrones de segmentación, este varía según especie. En el caso, por ejemplo, de los artrópodos, como los insectos, se produce una segmentación rígida, mientras que en el caso de seres humanos y otros vertebrados, la segmentación es mucho más flexible. Y finalmente, en la comparación de la estructura de comportamientos encontramos grandes diferencias. La cognición avanzada es una de las diferencias más notables. Los seres humanos tienen habilidades cognitivas excepcionales, como la resolución de los problemas abstractos, la planificación a largo plazo, la toma de decisiones éticas y la capacidad de reflexionar sobre pasado y futuro. Estas habilidades son únicas en el reino animal, lo que ha permitido la adaptación a variedad de entornos y de desafíos. El lenguaje y la comunicación. El lenguaje del hombre es altamente desarrollado y permite la comunicación verbal y escrita compleja. Aunque existen otras especies animales que también tienen sistemas de comunicación compleja, como es el caso de abejas o delfines, ninguno se asemeja, claro está, en complejidad y versatilidad en el lenguaje humano.
El lenguaje es esencial para la transmisión de conocimiento, cooperación social y la creación de cultura. La empatía y la moralidad. Los humanos muestran una comprensión única de la empatía y la moralidad. Tienen una capacidad de sentir empatía por otros y tomar decisiones éticas basadas en la consideración del bienestar de los demás. Esta dimensión influye en la interacción social y en la toma de decisiones. En este sentido es importante destacar que ha habido estudios que demuestran que hay empatía rudimentaria en ciertos animales como en los perros. Cooperación social compleja. Los humanos son animales sociales que pueden formar grupos altamente cooperativos y complejos. La cooperación social es esencial para la supervivencia y el éxito de la especie humana. A su vez, aunque evidentemente menos especializada, otras especies como orcas y lobos presentan dicha cooperación. Cierto es que algunas especies de primates pueden aprender y tienen capacidad de recordar, como el caso de gorilas y chimpancés, e incluso se ha logrado que gorilas aprendan un rudimentario lenguaje de señas para comunicarse. Otros casos de interés en cuestión de aprendizaje lo presentan los cuervos, que han relacionado el paso de automóviles en semáforos con la forma de abrir nueces. Esto son ejemplos de aprendizajes básicos en otras especies. Pues bien, espero que esto te sea de utilidad y que te haya resultado tan interesante como a mí. Muchísimas gracias por tu atención. Excelente día.